Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, aprovechando la tarde. Hoy tenemos un tema que se ha solicitado mucho y es precisamente hablar entre docentes. ¿Qué hacemos ahora que desde las escuelas y los colegios, incluso también muchas universidades que trabajaban presencial están haciendo ahora educación a distancia? Pero principalmente por todas las inquietudes que han surgido alrededor de este tema, que es cómo lo hacemos, hacia dónde vamos. Y para eso, el día de hoy nos acompaña la compañera Sandy Córdoba. Por aquí tenemos a Sandy. Sandy es educadora especial de formación de base, también ella es licenciada en docencia. Sandy es máster en administración educativa y actualmente trabaja con nosotros en la UNED como directora de trabajos finales de graduación. También ella realiza trabajo con el Ministerio de Educación en apoyos educativos a estudiantes con discapacidad intelectual. Buenas tardes, Sandy. Hola, buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes. Entonces, estamos listas para empezar y para compartir. No me presenté, mi nombre es Evelyn Hernández, trabajo para la carrera de Educación Especial y me desempeño como encargada de la Cátedra de Educación Especial. Y bueno, vamos a empezar con Sandy, ella nos va a comentar como un poquito de este tema y de todo lo que inquietudes que han tenido tanto como las familias alrededor de. Empezamos, Sandy. Ok, pues buenas tardes, ¿verdad? Muy complacida de estar contribuyendo de esta manera a la situación país y situación pues global que estamos viviendo. Ya lo dijo Evelyn, es un tema que ha tenido pues o que ha generado, se ha generado de la necesidad de la emergencia que hemos tenido que enfrentar y por lo tanto también de la misma manera, de manera repentina hemos tenido que empezar a trabajar, pues utilizando la virtualidad, ¿verdad? Para abordar este tema, lo hemos dividido porque es bastante amplio, pues en algunos aspectos importantes, destacados como el espacio físico para el trabajo desde la casa, horarios y actividades diarias, así como recomendaciones para la mediación docente en el trabajo que tenemos que realizar actualmente. Para iniciar, ¿verdad? Con el espacio físico para el trabajo. Vamos a poner la diapositiva del espacio físico, entonces, que sería la primera. Exactamente. Pues en cuanto al espacio físico, lo que vamos a abordar ahora no solamente se puede aplicar al espacio físico laboral, sino también a los ambientes en donde se permiten de mejor forma pues los aprendizajes, ¿verdad? Entonces son recomendaciones que podemos aplicar cuando tenemos que trabajar en casa y también cuando tenemos que aprender en casa, ¿verdad? Ya sea desde el rol estudiantado, desde el rol mediador de aprendizaje, pues podemos implementar esas estrategias. Primero que nada es muy importante el escenario. ¿Qué es el escenario? Pues el espacio en el que yo decido que voy a trabajar. Ahora que estamos en casa, tenemos muchísima tentación de trabajar tirados en un sillón o trabajar en nuestra cama o trabajar, qué sé yo, frente al televisor o en una mesa donde además se come y se hacen otras actividades. Sin embargo, en la medida de lo posible, lo más recomendable es elegir un espacio que sea solamente para trabajar y que habituemos ese lugar como tal. La Organización Mundial de la Salud en el año 2014 creó un modelo respecto a lo que es el entorno laboral saludable. Este modelo trata algunos principios generales que han sido también principios fundamentados universalmente por los estudiosos de lo que es la salud organizacional, puesto la relevancia de los aspectos que considera. La OMS considera como parte de lo que promueve la salud de las personas que tienen que trabajar el entorno físico, y es por eso que estamos considerando esto como primer punto de nuestra exposición el día de hoy, ¿verdad? También habla del factor psicosocial del ambiente laboral y por último la participación
que se tenga del trabajo en la comunidad. O sea, factores también externos, pero que influyen en cómo es nuestro bienestar trabajando desde la casa. En cuanto al escenario, hablábamos de elegir un espacio que sea solamente para el trabajo. También hay otros aspectos importantes del espacio físico, como lo son la ergonomía laboral. Este es un tema, pues es un tema de salud ocupacional y que para dar recomendaciones específicas se necesitaría otra área, ¿verdad?, de conocimiento y además el caso de cada una de las personas que tienen que trabajar, porque esto no solamente tiene que ver con el espacio que yo tenga, sino el trabajo que tengo que realizar y además el equipo que tengo, ¿verdad? No es lo mismo la recomendación cuando trabajo con una computadora de escritorio que con una computadora portátil. Pero en este caso la recomendación va a ser cuidar esas recomendaciones ergonómicas según nuestra condición. Pues en muchas naciones desarrolladas, ¿verdad?, estas recomendaciones son importantísimas para disminuir accidentes laborales. En el caso de nosotros, ¿verdad?, personal docente, pues nuestros accidentes laborales son lesiones, son enfermedades, son dolores de espalda, y otro tipo de cosas que ocurren o de enfermedades que ocurren debido al mal manejo de nuestro cuerpo en relación al trabajo frente a la computadora. Sandy, un comentario. Ajá. De un momento a otro nos llevamos el trabajo a la casa. Ajá. Todos los que estamos, bueno, los que somos maestras y maestros estamos muy acostumbrados a hacer trabajo en casa. Sin embargo, de un momento a otro nos pasó que todo el ambiente laboral se pasó a la casa. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos en modo trabajo a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿verdad? Y empezamos a hacer del espacio físico, que era nuestro lugar de descanso o de decir, ya salí, ¿verdad? Empezamos a sentir un cansancio físico y emocional a veces hasta mayor, porque no logramos hacer como ese corte, ¿verdad? De repente me llevé a mis estudiantes a la cocina, los tengo en el patio, los tengo en mi cuarto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Efectivamente, ahora que decías, ok, mi espacio físico para el trabajo, ¿cómo lo delimito? ¿En qué momento yo digo, ok, tengo que tomar acciones sobre esto? Porque juega también mi salud, y ahora vamos a hablar también del espacio de los estudiantes, pero en mi caso, ¿cómo me pongo ese límite? Ok, bueno, como yo decía anteriormente, pues lo ideal es elegir un espacio que sea única y exclusivamente para trabajar y así prepararlo, ¿verdad? No todo el mundo tiene una oficina en la casa, no todo el mundo tiene una habitación desocupada o un estudio, ¿verdad? Pero podemos adaptar algo de acuerdo a las condiciones de cada persona y a los recursos, ¿verdad? Entonces, podemos adaptar una mesita o podemos adaptar en alguna de las habitaciones que no se utilicen para descanso y para otras cosas, pues un espacio donde haya una mesa, poder poner la computadora, tenga buena iluminación y otros factores que ya vamos a ir viendo, pero que sea solo para eso. Es como cuando hacemos horarios de estudio y tratamos de cumplirlos, siempre se recomienda que sea un solo lugar para que se habitúe nuestro organismo a eso, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Eso es casuístico. Depende de cada persona, depende del recurso, depende de la infraestructura que tenga en su casa y además de los recursos, si tengo una mesa, si no tengo una mesa. Pero lo que a cada persona se le acomode, digámoslo así, de manera coloquial, es lo que tiene que emplear, ¿verdad? Pero eso depende de cada persona. Ok, nos cuesta a nosotros siendo adultos, ¿verdad? Hacer esa rutina. ¿Cómo le costará esto a un niño y a un adolescente? ¿Verdad? ¿Alguna recomendación respecto a cómo manejar el espacio físico en casa? Es algo que ya yo como docente, si estoy trabajando desde mi casa y a distancia, no tengo control, ¿verdad? Ni puedo poner reglas ahí. Ahí en la casa están las reglas de las personas que están en la casa. Okay, ¿qué podemos recomendar a las casas sobre el espacio físico de las personas estudiantes en casa? Ok, bueno, yo recomiendo que así como de antemano ya cada persona, ¿verdad?, menor que está en la casa estudiando
o inclusive personas mayores, deben de tener un espacio para realizar tareas y para estudiar, pues sigan empleando ese espacio que de antemano tenían. Y si no, pues recomendar a las familias, ¿verdad? Pues que lo empiecen ya a acondicionar, a organizar. Si tienen una mesita, si son pequeñitos, ¿verdad?, de juegos, pues podemos acondicionar eso, ponerlo en un espacio en donde esa persona va a trabajar ahí cada vez que tenga que hacer alguna tarea. El asunto es especificar un lugar, un espacio y que sea únicamente para eso. Y además que esté con algunas condiciones ambientales que ya las vamos a mencionar. Nazaret González pone un mensaje aquí en el Facebook que a ella le ocurrió que en estos días hay tantas personas haciendo teletrabajo y también en su casa están todos tan ocupados que empezó a hacer de la cama su campo laboral. Dice, entonces, a la hora de dormir, cuando quería dormir, solo podía pensar en trabajo. Ajá. Creo que eso nos ha pasado a muchos. Exactamente, como ya lo mencionó usted al principio, esto nos tocó de un día para otro. Habemos personas, pues, ya que de por sí trabajamos en algún sistema educativo a distancia que es totalmente otra coyuntura, ¿verdad? Totalmente una estructura distinta, son años de entrenamiento. Es posible que al principio, cuando... Lady decía, yo paso horas pegada en la computadora desde la mañana y a veces ya de noche y sigo. Más que pasamos en correos, conferencias, talleres, etcétera, ¿verdad? En realidad ahorita hay mucha demanda, como ustedes estaban diciendo, todo lo que implica ahora ajustarse a esta nueva forma de trabajar, de participar. Ahí te están saludando, Eve, desde el 508. Gracias. Retomando el tema, ¿verdad? Sobre lo que está hablando ahora Sandy, efectivamente son un montón de escenarios que nosotros nos llevamos el trabajo a la casa. Y tenemos que pensar que en la misma situación están enfrentándose ahorita las familias de los estudiantes y precisamente de ahí que tanto estrés, ¿verdad? Y que las familias refieren, estoy cansada, no nos da tiempo y tiene su razón de ser esos comentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trasladando, si a nosotros como adultos se nos hace muy difícil llevarnos el trabajo para la casa, imaginemos y pensemos lo difícil que es para un niño, para una niña, para un adolescente, llevarse todo lo que era su contexto escolar a su casa, ¿verdad? Donde no están sus compañeros, donde no tengo con quién hablar, donde no tengo con quién vacilar, donde dependiendo de la dinámica de mi casa, o el recreo es todo el día o no me dan recreos, ¿verdad? Es sumamente complejo. Ya tenemos a Sandy ahí de regreso, ¿verdad? Ajá, sí. Disculpen, se me fue el internet, como está ocurriendo mucho, me imagino, esto es algo muy usual ahorita, ¿verdad? Como estamos utilizando todos muchísimo las redes, entonces, ocurre. Estaba hablando... Ajá. Perdón, de JSM Campos nos dice que sí, que ahora se trabaja como horario extendido también, ¿verdad? Que eso es otra de las situaciones que están pasando ahorita. Justamente, Sareli y Evelyn, todo esto es posible porque de pronto tuvimos que enfrentarnos a un escenario que no conocemos ni sabemos cómo trabajar, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? O en la mayoría de los casos, y en el caso de la educación, nos estamos llevando todo o tratando de enviar todo a la casa como si estuviéramos ahí, y ese no es el escenario. Para eso vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la virtualidad y la educación a distancia. Nos habían hecho un comentario respecto a que se enredan los espacios y después un espacio ya no me funciona para lo que era anteriormente. Ante eso yo mencionaba que por eso es tan importante tener ese hábito, ¿verdad? De ahora que tenemos que trabajar, tener un espacio definido para eso, además para poder concentrarnos y trabajar mucho mejor. Los espacios que se elijan para trabajar tienen que tener un ambiente visual adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a la iluminación, y la iluminación no es que haya más claridad, es que también, como todo lo demás, depende de cada una de las personas, depende de variables personales, ¿verdad? De mi tipo de visión, de los requerimientos que yo tengo, porque, por ejemplo, la luz amarilla tiende a cansarnos un poco, la luz blanca nos mantiene alerta, sin embargo hay personas que tienen condiciones visuales que necesitan un tipo de ambientación
de iluminación específicas, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con de tener la iluminación adecuada para poder ver correctamente sin esforzar nuestra vista, ¿verdad? Ahora que vos estabas diciendo eso de que cuando un espacio no nos sirve ya luego para lo que lo queremos. Ajá. ¿Verdad? Porque sí, porque de repente mi cocina era para cocinar y ahora yo me encuentro tal vez respondiendo un montón de mensajes de WhatsApp o de Teams, estando en la cocina, en el patio, en la sala. Es interesante que nosotros pensemos que también eso pasa al revés, que de repente la sala que podía ser para ver tele de uno de mis estudiantes tal vez está ahí sentado trabajando, que la mesa que era de comer ahora se volvió una mesa escolar de tiempo completo. Entonces, que así estamos todos en esta dinámica sumamente alterada, ¿verdad? Entonces, aquí no juega solo un asunto académico, juega un asunto muy social y muy emocional donde todas las partes tenemos que tenernos empatía la una con la otra y cuidarnos, o sea, cuidarnos nosotros como docentes en nuestra casa, ¿verdad? Y también entender lo que pasa del otro lado, que es complejo y es difícil a nivel familiar también. Exactamente. También nos hace llegar a examinar un poco qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos bastantes comentarios, no sé, a nivel personal, ¿verdad? Tengo amistades, tengo familiares, tengo mi experiencia también personal como mamá, como estudiante también y como profesional de la educación. Tengo escenarios donde me dicen, me estoy volviendo loca, el niño ya no quiere hacer trabajos, cuando antes le encantaba hacer las tareas y ojalá le dejara una tarea, pues ya no, porque también tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo nos estamos llevando? Y si es correcto, porque también estamos viviendo una situación en donde no solamente fue que decidimos virtualizar la educación o implementar un sistema de educación a distancia a nivel nacional, no, estamos viviendo una situación muy fuerte a nivel social y a nivel emocional. No podemos hacer como si no estuviera pasando nada porque está pasando. Yo creo que tal vez todos pecamos de eso en algún momento, Sandy. Yo también lo viví como mamá. A mí me tocó ver que estaba mi hija haciendo un montón de tareas y yo dije, pero ¿qué es esto? Son 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, ¿verdad? Y hubo un momento en que era mucha tensión. Estábamos como entre la tensión del trabajo escolar y la tensión de nuestro trabajo y la tensión de lo que dice la conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia, ¿verdad? Y yo pienso que es un escenario que está dándose a nivel nacional y posiblemente a nivel mundial. Bueno, sigamos con más recomendaciones. Ok, hablábamos de la parte visual y ahora hablamos de lo que es el ruido, ¿verdad? El ruido es algo que de todas maneras ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud como un distorsionador para la actividad laboral. Sin embargo, el ruido tiene aspectos subjetivos y aspectos objetivos, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos subjetivos es de que alguno de los sonidos podría representar para alguna persona una cosa y para las otras, ¿verdad? Vea como en cada una de las pautas que vamos tocando de manera general siempre va a la parte personal, ¿verdad? Ver a mí qué me funciona, cómo trabajo mejor, cómo me siento mejor, cómo estoy más concentrada, cómo estoy más a gusto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la parte subjetiva, de lo que son los sonidos, hablamos de que esto que yo estoy percibiendo, a mí cómo me funciona, porque hay personas que necesitan trabajar con algún sonido de fondo, ¿verdad? Sin embargo, está la parte objetiva que ya son ruidos en donde ya son tipos de sonidos que generalmente afectan a las personas, ¿verdad? Como por ejemplo la intensidad muy elevada de los sonidos, ¿verdad? Ya es muy difícil que encontremos una persona que con unos decibeles altísimos pueda lograr la concentración o pueda producir. Hace unos días hablaba con un amigo médico y él me comentaba que ha tenido muchas consultas de insomnio, pero que hay un factor interesante, que es que la mayoría de las consultas han sido de maestras y maestros. Y él me decía algo muy que me llamó mucho la atención y me decía, los que son docentes están acostumbrados incluso a ese ruido del día,
a la bulla, a los muchachos, a los niños, ¿verdad? De un momento a otro cortamos totalmente el ruido, ¿verdad? Y es una alteración total a nuestra rutina, porque hemos aprendido a funcionar con el sano ruido de las escuelas y los colegios. Digo yo, ¿verdad? Con el bendito ruido de las escuelas y los colegios. Hasta todas esas cosas, ¿verdad? Nos afectan a nosotros tanto como a nuestros estudiantes. Ajá. Es que justamente, Evelyn, cuando estamos en las instituciones educativas, somos parte del ruido. Somos el ruido. Ajá, somos parte del ruido y necesitamos el ruido y vivimos compartiendo el ruido y provocando ruido para aprender. Lo que pasa es que ahora no, ahora buscamos lo contrario para poder concentrarnos, para poder llegar a estas otras personas, ¿verdad? Aquí, más bien aquí cuando hay 3, 4 personas en una sola familia tratando de trabajar, me imagino que es, haga silencio, tengo que hacer tal cosa, no escucho. Y además de ya la carga, el asunto del insomnio lo he leído también bastante y resulta que es lo mismo que pasa cuando los niños muy pequeñitos, uno piensa que dejándolos no dormir en la tarde van a descansar mejor, se duermen temprano y pasan hasta el día siguiente. Y resulta que entre más cansada está una persona y más preocupada y más estimulada está, menos puede conciliar el sueño. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Estamos en un revolú tratando de sobrevivir a una pandemia y también a una emergencia de trabajo a distancia o trabajo virtual, en donde puede ser que si no tomamos medidas para organizarnos y replantear lo que estamos haciendo en la medida que sea posible, ¿verdad? Nos podemos enfermar. Y esto es lo que sigue, que es el entorno psicosocial del trabajo. Este es otro de los elementos que considera el modelo de la OMS, que les hablaba al principio, ¿verdad? En cuanto a un principio general para la salud, porque esto es un tema de salud, como lo que es el ruido, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con decibeles, contaminación auditiva, ¿a quién le corresponde? Pues al Ministerio de Salud, justamente porque estamos hablando de salud pública. El entorno psicosocial del trabajo también tiene que ver con la salud, por supuesto, ¿verdad? Y esto incluye la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando no hay organización, esto es considerado como un estresor. Y ahí es donde viene el insomnio, donde viene el cansancio extremo, donde trabajo y me siento diferente. Creo que si hiciéramos una encuesta ahorita, muchas personas considerarían que estamos más cansados ahora que cuando nos levantábamos muy temprano para ir allá y tener esa interacción con las personas con las que trabajamos, con el estudiantado, con todo nuestro día a día, ¿verdad? Y esto es porque justamente este factor psicosocial está ahorita recibiendo un montón de estimulantes y de factores que vienen de la situación de salud, de la preocupación por la enfermedad, por lo que ocurre en el mundo, por lo que ocurre en nuestra casa, por algunos problemas pues económicos o cosas por el estilo, y además de las condiciones que tengo en mi casa, de que no tengo ese espacio adecuado, no tengo las condiciones sonoras, de iluminación necesarias, tengo que trabajar una cosa, tengo que trabajar otra, además tengo que hacer quehaceres en la casa, y todas estas cosas nos cargan, son estresores que pueden llegar a interferir en el desempeño que estamos realizando desde la casa. En conclusión, y retomando un poquito antes de pasar a lo siguiente, en cuanto al espacio físico, es necesario entonces, para hacer un resumen, elegir un espacio agradable y con las condiciones necesarias en cuanto a iluminación, en cuanto a estímulos sonoros y agradable, que sea bonito, que sea agradable, que tenga ventilación, que tenga lo que necesitamos para trabajar, además que no se utilice para otra cosa, y también trabajar con posturas correctas, depende del equipo que estemos utilizando, para evitar daños a nivel fisiológico, ¿verdad? Y físico. Esto para pasar ahorita con lo que es el horario y las actividades diarias, que esto va de la mano y era parte de lo que han estado comentando las personas que están en este momento escuchando la transmisión. En cuanto a los horarios y las actividades diarias, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Ahí tenemos en nuestra filmina, ¿verdad? Una imagen de 2 cerebritos. En una tenemos dentro del cerebrito una persona agotada, triste, agobiada, se ve
como casi en posición fetal, y en el otro lado tenemos otro cerebrito igual, y adentro tenemos una persona que parece gozosa, parece feliz, parece con energía. Y es que justamente si nosotros no organizamos correctamente el trabajo que tenemos que realizar ahora y no estructuramos horarios para poder cumplirlos con cierta flexibilidad, vamos a terminar logrando alguna de las dos situaciones que ejemplifica la imagen que pusimos en la filmina. O terminamos totalmente agobiados, cumpliendo supuestamente nuestras metas, pero desgastados porque no tenemos tiempo para otras cosas que son necesarias para nuestra salud y nuestra vida. O terminamos cumpliendo nuestras metas sin ese desgaste extra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr lo último. Queremos lograr cumplir con nuestro trabajo, pero poder seguir teniendo nuestra vida en medio de lo que está ocurriendo lo más amable posible, ¿verdad? Para esto es necesario incluir en nuestras actividades diarias un espacio para el aseo personal. No voy a entrar en esos detalles, pero es muy frecuente que estemos en la casa y que nos encuentre la noche y no nos bañamos, por ejemplo. Igual los niños no se quieren bañar. No empieza esa rutina como tradicionalmente nos levantamos, nos bañamos. Así sea para trabajar en nuestro espacio, en nuestra casa, es necesario levantarnos y dedicarnos un espacio para el aseo personal y para nuestros alimentos. Los espacios de alimentación deben estar incluidos en nuestro horario y deben de ser respetados, no con el teléfono en la mano, ni comiendo frente a la computadora tratando de trabajar, porque entonces no nos estamos dando el tiempo ni para el trabajo, ni tampoco para nuestra alimentación correctamente. Sandy, esto me parece muy interesante porque me lleva a mí a reflexionar de cómo nos está costando ahora a nosotros que somos adultos y que somos docentes y que hemos enseñado estos hábitos toda la vida. O sea, porque nosotros realmente somos promotores de nuestros hábitos y ahorita estamos viviendo en carne propia lo que es que nos cambió el entorno laboral, nos cambió la rutina, se nos vino una pandemia y estamos trabajando mucho, tal vez el doble o más, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta son la 1 de la tarde y no nos hemos bañado y desayunamos tragado a las 11, porque nos estamos dejando que el trabajo nos jale. Ahora, imaginémonos que si se está diciendo difícil para nosotros, qué difícil es también para los chicos. Exactamente. Sí. Exactamente. Viera que... Perdona que te interrumpo un segundito. Ahí, por ejemplo, Irma nos plantea una situación también que se está dando, ¿verdad? Que hay papás que le han dicho que incluso hasta se han generado conflictos a nivel del hogar, ¿verdad? Porque las papás quieren ayudar, las mamás, pero no saben a veces cómo hacerlo y eso en lugar de generar como paz o tranquilidad, más bien está generando algún tipo de conflictos, ¿verdad? Sí, tal vez por el mismo estrés que estamos todos recibiendo de maneras distintas. Lo ideal es que las familias en este momento pues estemos unidas y estemos colaborando, ¿verdad? Las tareas del hogar, tanto como las tareas que vienen de la escuela, de los pequeñitos de la casa, pues son responsabilidad de todas las personas, o mamá, papá, abuelitos, quien sea encargado de los niños, pero no solamente deberían de ser de una, a menos de que no haya otra opción, ¿verdad? Entonces debemos de compartir esas tareas y responsabilidades y aportar, ¿verdad? No debería asumirlas solo una persona. Acabo de ver un comentario de Evelyn que no quiero que se me pase. Cuando hablábamos de acondicionar un espacio, vi un comentario, no recuerdo quién lo hizo, decía que qué difícil es acondicionar un espacio cuando hay personas de muy bajos recursos y a veces viven en un cuarto donde solamente hay una cama. Es un escenario que posiblemente muchos tengamos, ¿verdad? Sin embargo, por eso yo lo decía, eso depende de los recursos que tengamos y de nuestra realidad. Sin embargo, así sea solo una camita, a veces se tiene también una mesa y una silla. Podemos utilizar la mesa y la silla. O si no, pues en la camita, si solo ese es el espacio que tiene, pues que se tenga, pero que sea un momento entonces agradable. Ya si no es cuestión material, pues podemos hacer un ambiente agradable, trabajando la parte psicosocial, ¿verdad? Y que por lo menos entonces ese espacio de la cama sea donde tiene la luz arribita de esa personita que está haciendo ese trabajo, ¿verdad? Que tenga un poco de silencio, ahí podemos tratar de controlar lo demás, me imagino que también hay hermanos y todo, pero es cuestión de
Igual, no, como yo lo decía al principio, no todo el mundo tiene una oficina, no todo el mundo tiene otro cuarto, no todo, pero es cuestión de amoldarnos, de ser creativos y de dar buenas recomendaciones de acuerdo a la realidad del contexto en el que estamos trabajando, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa reflexión porque precisamente cuando ocurren situaciones así y nosotros tal vez como maestros nos sentimos tan demandados de una jefatura, ¿verdad? Es imposible evitar cruzar los dos temas, ¿verdad? ¿Cómo tengo que cuidarme yo en las actividades del día y cómo tengo que cuidar lo que vos decías ahora, lo que yo mando pensando con empatía en cuál es la realidad verdadera que tienen mis estudiantes, ¿verdad? Ahora que veíamos eso, que sí, que hay problemas de pareja, que hay problemas entre hermanos, que no se puede salir, que el internet se cayó, que se generó un estrés, que en casa nos estamos peleando. Es difícil porque usted, maestro, ya no está ahí para poner reglas ni para poner límites. No. Usted está jugando con las reglas de una casa donde usted no puede entrar en este momento. Entonces, ahora que vos decías, tenemos que cuidar tanto lo que estamos haciendo y lo que estamos mandando y pensar a quién se lo estamos mandando, es súper necesario. En Facebook particularmente han surgido algunos posts que yo he visto, a mí no me han encantado mucho, algunos que hacen referencia a, ahora me doy cuenta que el problema no era la maestra, ¿verdad? Digamos, haciendo cuestiones así, o algunos que hacen referencia no, es que ahora los papás están viendo lo duro que es, y realmente no es un momento de competir, ni es un momento de luchar por quién hace qué, ¿verdad? Es un momento de entender que estamos viviendo como país y a nivel mundial una situación difícil y que tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, con colaboración y con empatía a las realidades familiares y a las realidades que yo tengo en mi casa, porque también me estoy viendo afectado como docente, como persona, a nivel físico y a nivel emocional con esto que está pasando. Exacto. Por eso mismo, igual estas actividades, pues también es importante que lo tomen en cuenta para los hijos, las hijas, para los chiquillos que están en la casa, ¿verdad? Ahorita, y que también tenemos que velar por estas recomendaciones de aseo personal, de alimentación. Hay que tener un espacio dentro de nuestra programación para las actividades laborales, pero no el espacio abierto para nuestras actividades laborales. El hecho de que estemos en esta emergencia y que estemos trabajando de esta manera ahorita no significa que tenemos que tener una disponibilidad de 24 horas, porque eso no es, primero, no es adecuado, ni es correcto, ni es lo que demanda nuestra labor en este momento, porque además estamos también siendo estamos viviendo una situación que nosotros no hemos provocado, ¿verdad? Y que también nos está afectando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nuestras actividades laborales definidas en un horario que puede ser flexible, depende de la necesidad de la familia, todo depende del contexto, todo depende de mí, depende de mi familia. Si solo tenemos una computadora en la casa, pues yo sé a qué horas debo de trabajar, porque a qué horas tal vez la pequeñita tenga una sesión sincrónica, por ejemplo, en la institución educativa, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, todo esto depende del rol de la familia, ¿verdad? Luego tenemos que tener un espacio para actividad física. No todo el mundo practica algún deporte, pues algunos también hacen actividad física. Y las personas que no, pues este es un momento en donde podrían dejar ese espacio para estirarse, para subir y bajar unas gradas, para hacer respiraciones o algo que nos ayude a nosotros, ¿verdad? A generar en nuestro organismo sustancias que nos ayuden a sentirnos satisfechos, ¿verdad? Lo ideal sería practicar un poquito de actividad física, aunque sean 2 minutos, algún estiramiento, alguna respiración o algo que nos ayude a movernos un poquito, porque eso es importante. Y si no, y si ya estamos acostumbrados, pues a preparar un espacio para eso, unos 20, 40 minutos o media hora al día, lo que cada uno pueda, según las responsabilidades que tenga, ¿verdad? Pero es importante hacer un poco de actividad física para nuestra salud. Luego, la parte de ocio. Para todas las personas de cualquier edad es necesario tener un momento en donde no haya nada que hacer. Y a veces nos encontramos en la casa
pero no hay un solo segundo donde no hay nada que hacer. Y eso lleva también a estrés y a otras enfermedades, como ya hemos ido ahondando un poquito en cuanto a los factores estresores, ¿verdad? Tenemos que encontrar ese momento en donde ya terminamos de trabajar, hicimos lo que teníamos que hacer y digo, pues esta media hora no voy a hacer nada. Es importante compartir tiempo en familia también. Esto nos acerca, nos ayuda. Ojalá fuera de las noticias, no alrededor de la conferencia de prensa, sino tal vez en donde podamos comer juntos, tomar un café juntos, y podamos conversar de lo que está pasando. Los niños también están viviendo lo que estamos viviendo y a nosotros se nos olvida que ellos son seres humanos conscientes, ¿verdad? Y que también viven las cosas que estamos viviendo, pero de otra manera. Y por supuesto, tiempo para otras responsabilidades personales. Personal docente no solamente es docente. Los docentes tenemos que tener vida, tenemos que tener otras cosas que hacer además de. Entonces, si es así, pues dedicarnos a eso. Si estudiamos además, pues dedicarnos a eso. Si nos gusta leer, pues leamos. Si nos gusta ver televisión, pues veamos nuestra serie favorita. Si queremos reunirnos con nuestras amistades de manera virtual, pues reunámonos un ratito y conversemos. Pero es necesario que tengamos vida, que no seamos solamente esa persona trabajadora, sino que somos somos seres integrales y necesitamos darnos chance para esa vida. Sandy, antes de pasar a las recomendaciones propiamente de la mediación, porque ya tenemos que ir avanzando un poquitito, algo que me llamó mucho la atención de lo que usted dice es que nosotros necesitamos un tiempo de no hacer nada también, ¿verdad? Es importante y que se respete. Sabemos que cuando sucede una situación así, ¿verdad? Yo digo que en pandemia no es justo, ¿verdad? Entonces probablemente sí nos vamos a ver trabajando más horas, ¿verdad? Pero entender que hay un espacio que tanto yo como maestro debo respetarle a las familias, como yo necesito también que desde mi institución educativa me respeten mi espacio a mí, ¿verdad? Porque también hemos visto muchos maestros cargados y cansados porque le dicen a uno, recibo mensajes a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, el sábado, el domingo, es una realidad, ¿verdad? Y obviamente nosotros no nos podemos meternos a decirle a quién qué hacer, ¿verdad? Pero sí como llamar a esa reflexión de que en la medida de lo posible, cuando nosotros estamos bien emocionalmente, aún en un momento difícil, si se nos proveen buenas condiciones para trabajar, pues más bien vamos a ser mucho más productivos y vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Claro, Evelyn, digamos, eso que está conversando ahorita usted, que nos está llamando a esa reflexión, es justamente el motivo, ¿verdad?, de este tema del día de hoy. Y es que exactamente parte de los horarios y la organización, por ahí vi un comentario de que ojalá un ejemplo de horario, pero es que vamos a lo mismo. Es necesario que cada familia replanteo, que cada persona vea su realidad para poder hacer un horario. No podemos tener un horario que le sirva a todas las personas, porque cada una tiene su rutina, cada una tiene su composición, ¿verdad? Si tenemos un niño, 2 niños, 3 niños, un adolescente que está en la universidad, 2 personas trabajadoras, entonces cada familia tiene que crear su rutina, pero sí, parte de la organización es que debe ser flexible, un poquito flexible, ¿verdad? No totalmente desestructurado, pero tampoco al exceso. Y debemos de definir límites en cuanto al tiempo para trabajar y el tiempo para nuestras demás responsabilidades. Nosotros debemos de tener un espacio para trabajar y después de ese espacio tenemos que respetar nuestras horas no hábiles de trabajo. Nosotros debemos de respetar nuestros días libres o feriados y nuestros fines de semana en caso de que no laboremos los fines de semana. Ningún chat debería estar funcionando un sábado o un domingo a menos de que la naturaleza del trabajo así lo amerite, pero creo yo que eso es parte de nuestra salud mental y eso es parte de lo que nos tiene en esta situación, recargados, ¿verdad? Nosotros debemos de darnos nuestro espacio y respetar el espacio de los demás y separar esos momentos. De hecho, hasta en casa podemos elegir actividades para compartir los fines de semana sin salir, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sentir y los pequeñitos de la casa tienen que sentir que estamos sábado y domingo. No podemos convertirnos en una rutina eterna de lo mismo lunes, martes y no sabemos qué día es. No,
Sábados, domingos, los chats de trabajo deberían de estar descansando. Después de ciertas horas, no es adecuado que pues que estemos recibiendo información, porque claro, no la vamos a ir a hacer en ese momento, pero ya es una preocupación que tenemos más en la cabeza, y cuando regresemos a nuestro espacio de laborar, entonces vamos a tener recargado un montón de cosas que no habíamos visto. Sandy, vamos a las recomendaciones de la mediación docente. Estoy en casa, estoy planificando para mandar a las casas, entendiendo todo lo que anteriormente se mencionó. No es mi espacio, no son mis reglas, no son mis rutinas. No estoy yo. Algunos cuentan con la suerte de que tienen a mamá o a papá ahí en el día, ¿verdad? Otros no, otros están con alguna persona que les cuida y a veces ven a sus familiares solo en la noche. Yo creo que no es secreto para nadie cómo se han manifestado las mamás, particularmente, no voy a decir que papás no, pero particularmente las mamás, ¿verdad? Ahora veíamos en los comentarios que decía, yo le pido a las mamás evidencias, yo hablo con las mamás, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, también está aquella mamá con aquel dolor de cuello torcido y al rato y esa mamá dice, yo también estoy trabajando y ahora, ¿cómo hago? Porque yo estoy trabajando y están encima mío, Ok, ¿qué hacemos nosotros para llevar a casa algo que se pueda manejar en casa? Bueno, primero, Evelyn, el asunto de lo que es la educación a distancia y la virtualidad, tiene una gran diferencia, ¿verdad? Los sistemas de educación a distancia son sistemas que tampoco son muy comunes en nuestro país, porque tienen toda una coyuntura, tienen toda una estructura y una organización, una ciencia, y lleva mucho trabajo y mucho tiempo aprender a trabajar así. La virtualidad, que es lo que estamos utilizando ahora, implica, ya lo dijo usted, no estoy ahí. Yo tengo que comprender como docente que no es preparar todo mi trabajo y mandarlo a la casa para que alguien lo haga, porque ¿quién lo va a hacer? No hablamos de familias, pero es que las familias no solamente es mamá, la familia no es mamá, papá, a veces no hay mamá, papá, a veces hay abuelas, a veces hay tías, abuelas, a veces hay otras personas que son quienes se encargan del estudiantado y que además no tienen en todos los casos la escolaridad, digamos, para comprender los trabajos o las instrucciones. El trabajo a casa debe constituirse en un acercamiento a nuestra educación y al aprendizaje, pero sin ser un estresor más, sin ser algo aversivo que más bien ya algunas personitas ya están rechazando. La idea es mantener el acercamiento con la educación sin caer en que tenemos que mandar todo el programa de estudios a las casas para que la gente haga lo que realmente es imposible de hacer, porque no estamos ahí. Nosotros no podemos mandar una actividad, por ejemplo, no deberíamos de mandar una actividad que sea tan compleja y que tenga muchas instrucciones, sino más bien enviar documentos que sean universales, con colores atractivos, con instrucciones 1, 2, 3 pasos, con material interactivo y obviamente también considerar a quién estamos enviando, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro contexto receptor, ¿verdad? Considerar que los servicios virtuales, las redes, el internet no es gratuito en este país y que son accesos limitados. Las actividades sincrónicas deben de ser o podrían constituirse para compartir, podrían constituirse para verse, para apoyarse, pero no para estresarse. Exacto. No sería ni educación a distancia ni virtualidad el hecho de poner una cámara para yo venir a dar una clase, por ejemplo, de matemática y explicar cómo se hace una operación. La idea es mantener el contacto, pero ni desgastarnos nosotros, ni desgastar a las personas que están recibiendo eso de parte de nosotros. Las actividades deberían de ser puntuales, deberían de ser con instrucciones que las pueda entender la mayoría de las personas y que las familias y esas abuelitas o esas
tías abuelas o esos primos o esas tías que cuidan niños y acompañan en las tareas o hermanos mayores, en algunos casos, ¿verdad? Hay muchachos ya grandes que ayudan a algunos niños a hacer algún trabajo o alguna tarea, que puedan ayudarles porque no estamos nosotros para mediar una actividad. No podemos tomar lo que íbamos a hacer en el aula y mandarlo para que en la casa lo hagan. Creo yo que deberíamos de hacer un alto y organizar bien qué es lo que estamos haciendo y replantear. Esto va desde lo que desde la gestión educativa hasta nosotros como docentes, ¿verdad? Eso que estás diciendo es tan importante porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de educación a distancia, precisamente es porque yo no estoy ahí, por una razón geográfica, por una razón de tipo social o de salud, como estamos en este momento. Y entonces yo efectivamente no me puedo llevar lo que hacía en la presencialidad y pretender que eso se desarrolle en la casa. No. Tomemos en cuenta que los materiales que están hechos para la presencialidad no están mediados para educar a distancia. Entonces no es tan sencillo como que yo le haga una fotocopia al libro que usualmente usaría en la clase y lo mande para hacer a la casa. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí para facilitar y para apoyar a mis estudiantes. También tenemos que jugar con el tiempo y con que el estudiante puede ser que esté solo o esté sola, ¿verdad? Incluso pensando en el caso hasta de los más grandes, o que como vos decías ahora, que tal vez no haya un adulto con la formación para, o ya se le olvidó todo eso que se está estudiando ahorita. Entonces, que probablemente si en una educación presencial yo iba a usar 8 ejercicios, pues al rato a distancia me funcionan 3 o 4, ¿verdad? No puedo estar mandando la misma hoja. Es dosificar y también ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? Lo que vos decías ahora, que si voy a usar un medio tecnológico, ok, que ese medio tecnológico no se vuelva un estrés, que en lugar de ser de apoyo para las familias, que no se le vuelva un obstáculo, ¿verdad? Y entonces usted se da cuenta que todos los chats de papás están a reventar, todo el mundo está angustiado, las mamás y los papás en los chats, cómo se hace esto, cómo se ingresa, cómo se descarga, cómo se baja, ¿verdad? Qué importante es que nos cuidemos a nosotros como docentes, pero que nos pongamos en el lugar del otro también. De mi chiquito que tal vez tiene 3 años, tal vez tiene 5, tal vez tiene 17. Pero yo no conozco las reglas ni sé cómo lo está viviendo ahí. Exactamente. Ahí en la filmina de mediación docente, pues aparecen unos muñequitos, son unos monigotes, figurines de colores diferentes, abrazados, parece que están bailando. Esto muestra que el trabajo que tenemos que realizar ahora es en equipo, nos tenemos que ayudar, no nos tenemos que dar más preocupación todavía, sino ayudarnos. Esto es un trabajo en equipo, tenemos que revisar nuestros objetivos, porque el objetivo no es, o no debería de ser, y no se ha dado esa disposición de que tenemos que cumplir un plan de estudios en un determinado tiempo. Nosotros tenemos que mantener el contacto con el proceso, pero no es cumplir el plan de estudios porque es algo que no es viable en este momento. Debemos de trabajar en equipo, ayudarnos y velar por nuestra salud y la salud de nuestras familias, de nuestro país. Sandy, ahí había un comentario que decía lo difícil que se puede volver a usar Teams en algunas ocasiones, y es verdad. Dice que a veces les ha dado por vacilar, sacar y silenciar a los compañeros y no sé cómo controlar esto. Tiene toda la razón, Mónica, es complejo. Es como varias cosas, ¿verdad? Entender que es la primera experiencia para los chicos también. Es como... Claro, por eso yo decía que... Para ellos, ¿verdad? Entonces nosotros precisamente, conozco una docente que partió a su grupo en 3 en Teams para conectarse con ellos para tener un poquito más de control, ¿verdad? Y a la vez permitirle a los estudiantes experimentar un poquitito. Claro, una buena estrategia y también considerando los tiempos de conexión, ¿verdad? Que tiene que ver con tiempos, primero el manejo del internet, ¿verdad? Que a veces falla. Además también los periodos de atención, concentración de las personas según la edad y que además, como yo decía, es que estas sesiones sincrónicas son complicadas. Si es difícil el manejo de la conducta presencialmente, pues así también se complica y tiene es bueno estos espacios también para compartir otras cosas que no solamente sean académicas, ¿verdad? Tenemos que analizar hasta cuándo
¿Hasta cuánto? Aún en este momento le damos tanto protagonismo a la parte académica y se nos olvidan otras habilidades y destrezas que es momento de ir desarrollando, que tal vez no podemos mediar en este momento tal vez un proceso de lectoescritura, pero podemos ayudar a desarrollar la comprensión del lenguaje, inclusive antes de la lectoescritura, ¿verdad? Con actividades de lectura de imágenes y con otro tipo de actividades, pero esto es otro tema. En la filmina anterior decía Pomodoro. A mí se me pasó la técnica Pomodoro. Es una técnica, yo creo que muy vieja, pero yo nada más quería compartir eso como ya para ir finalizando. Es una técnica que podemos utilizar desde todas las edades, depende de la edad, el tiempo. Pero ahorita nosotros adultos, esta consiste en trabajar 25 minutos y hacer un receso de 5 minutos para cualquier otra cosa, andar por la casa, puede ser que vayamos a revisar los mensajes, porque lo ideal no sería estar trabajando con el teléfono en la mano, estirarnos o conversar por teléfono 5 minutos y volver al periodo de tiempo de 25 minutos de trabajo nuevamente. Estos lapsos nos dan energía y nos ayudan a producir más que si nos quedamos sentados sin pararnos de acá 1 hora y media. Evelyn, eso de mi parte es todo. No sé si hay más preguntas. No, Sandy, muchísimas gracias. Yo creo que han sido reflexiones muy, muy importantes. Yo sí quisiera aportar que los medios tecnológicos fueron hechos con ciertos fines, ¿verdad? Ahorita estamos usando muchas plataformas y estamos recurriendo mucho a la videollamada y precisamente porque esos espacios sincrónicos son importantes y son ricos, pero no fueron hechos precisamente para que nos llevemos la presencialidad utilizando una pantalla, ¿verdad? Tanto la educación presencial como la educación a distancia, cada una tiene sus propósitos y sus fines, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que si en clase los teníamos 80 minutos poniéndome atención, tal vez de repente, atención 80 minutos, ¿verdad? Porque no es tan real, no es real. No podemos exigirles lo mismo a través de una pantalla, ¿verdad? Entonces, cuando hemos hablado de situaciones con maestros que nos cuentan las experiencias, porque realmente no se sabía cómo hacer, es una experiencia de emergencia, y nos damos cuenta, a veces hay chicos que intentan copiar de la pizarra usando Zoom, ¿verdad? O que están en su casa y se les dice, pida permiso para ir al baño, ¿verdad? Y entonces es una congoja para usted, maestro, que está detrás de la pantalla, y para el chiquito que está en su casa oyendo las reglas de la maestra, pero que tiene un sistema de reglas diferente en casa. Entonces es muy importante que entendamos que, como decía yo anteriormente, esto no es una competencia, esto necesita que generemos mucha empatía, que pensemos muy bien qué estamos haciendo, que hacemos como un llamado a la reflexión desde las administraciones, ¿verdad? Bueno, Sandy es administradora educativa, desde la administración educativa trabajemos por lo principal y por lo prioritario. No los estamos perdiendo. Ahora había un comentario que decía que a veces esas llamadas, es cierto, tal vez no funcionan muy bien para algún fin académico, pero le dan un alivio y generan una sonrisa en los chicos y en las chicas. Y generan, y a veces cuando uno tiene la oportunidad de hablar con una mamá o con un papá que le dice, niña, ya yo no sé qué hacer, estoy cansada, y usted le puede dar una recomendación, tal vez ya eso valió la pena su día como docente, porque claro, nosotros no enseñamos academia nada más, nosotros enseñamos para la vida. Exactamente, Evelyn, ese es el mensaje, por eso decía yo que tenemos que revisar cuáles son nuestros objetivos. ¿Queremos que aprendan o queremos mandar todo lo que teníamos que mandar porque teníamos que cumplir con un plan de aquí al mes de junio, al mes de julio? Creo que este es un momento en donde tenemos que encontrarnos y no perdernos más. Ahorita nadie va a perder nada. Esta es una situación que nadie tiene culpa y que ahorita nadie pierde nada a menos de que nos enfermemos, ¿verdad? Entonces, la idea es estar sanos, estar bien, pero sanos no solamente de lo que está pasando ahorita, sino sanos en todas las áreas, ¿verdad? Como seres integrales, cuidarnos, llevar el afán a día, ¿verdad? Y no estresarnos más y enfermarnos de otras cosas. Yo pienso que las familias deben de intentar a colaborar, ¿verdad? Y hacer el trabajo en equipo, como lo estamos haciendo nosotros,
Sin embargo, no podemos afanarnos y desesperarnos porque no vemos supuestamente un objetivo cumplido o porque el niño no está aprendiendo tal cosa, le mandaron tal actividad y todavía no sabe leer tales sílabas. No podemos afanarnos, tenemos que encontrarnos ahorita y no perdernos más, pero tenemos que ayudarnos. Es un llamado de atención para nosotros como docentes, para gestión educativa que estamos haciendo, que estamos promoviendo en nuestros centros educativos, ¿verdad? Y familias, con calma. Y si no, comunicarlo al personal y hablarnos. Somos un equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias, Andy, por compartir su experiencia desde docente y desde mamá. Fue de muchísimo provecho. Con mucho gusto, Evelyn. Un placer. Nos vemos mañana en el próximo Facebook Live.